Viviana Camacho, eh, te doy la bienvenida a la Sinfonía de los Autores, este proyecto que inicié no hace mucho y en el cual me da mucho gusto tenerte. Admiro mucho tu trabajo, lo que haces en todos los sentidos, ¿no? Ahora el proyecto que ya hablarás con más detalle de Cáspita, el programa de radio que no sé si continúe, etcétera. Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero la verdad es que la idea es que sea una conversación muy relajada. Para mí es como mi primera, digamos, como intención fue, he hablado poco, ¿no? Nos vemos poco con lo que están haciendo los escritores de mi generación y de una generación tal vez anterior o posterior. Y quisiera pues, buscar ahora que tenemos la tecnología y que la pandemia me enseñó a usar el Zoom y todo esto, porque no lo sabía usar, pues voy a empezar a ver si armo estos diálogos, ¿no? Entonces, esta conversación me gustaría, pues lo más fácil es casi siempre empezar por el principio, aunque vayamos como siempre yendo hacia adelante, hacia atrás. Y me gustaría preguntarte, Viviana, un poco sobre tu infancia, tus primeros años, dónde naciste, quiénes son tus padres, qué hacían, o tú qué hacías, cómo eras de niña. Muchas cosas obviamente se traslucen en tus libros, pero no hay como que tú, digamos, hagas esas referencias, esos lazos, esas conexiones. Entonces, yo sé que la Ciudad de México ha sido como tu gran nicho, ¿no? En todos los sentidos, pero me gustaría, que nos contaras un poco sobre eso, ¿no? Tu infancia, dónde fuiste a la escuela, cómo eras, tu familia, cómo eras, tus hermanos, etcétera. ¿Cómo fue esos momentos? Y sobre todo aquellos que te impactaron como más, así como recuerdos que fueron como muy profundos para ti para el futuro, ¿no? Bueno, hola Rogelio, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Un poquito antes platicábamos que somos como fantasmas porque nos hemos visto muy poquito, pero, pero bueno, aquí estamos. Te agradezco mucho la invitación, qué lindo proyecto, estos proyectos siempre son muy gozosos. Sí, Y pues yo crecí en un barrio que se llama, es una colonia que se llama Ramos Millán, en Iztacalco, en la Ciudad de México. Y de hecho ahí ajá. mis papás todavía viven ahí vivieron mis abuelos paternos. Entonces, pues ahí crecí, ahí nací. Es un barrio muy popular, pero muy... Yo me divertí mucho. Yo la verdad es que tengo solo un hermano que es más chico que yo le llevo 7 años, pero crecí con un montón de primas, primos, vecinos, porque además a mí todavía me tocó, ahí estoy hablando como viejita, pero todavía me tocó Tenemos como que 50 los... años, ¿eh? Tú Exacto, eres del sí, ya, 74 también, yo también ya exacto. empiezo así, ¿no? Así que ni te En mis preocupes. tiempos. Pues es que había mucha comunidad en el barrio, entonces Eh, los niños nos la pasamos en la calle, la verdad. Yo me la mm, pasaba jugando en la calle varias horas y había mucha comunidad, los vecinos incluso eran muy atentos con todos los niños, ¿no? O sea, le echaban ojo a sus propios hijos, pero eso también implicaba ver a los demás niños, ¿no? Que estuviéramos bien y de hecho una vez a mi hermano lo iban a atropellar porque se pasó corriendo a una calle donde pasaba el transporte público y un vecino iba por una pelota, un balón, un vecino lo vio ir, pero así lo jaló. casi que lo rescató de segundos de una desgracia. Y así era, la verdad es que las dinámicas eran había mucha confianza también y y éramos un montón de chamacos por todas partes. Hace poco mis papás me devolvieron una libreta que yo repartí en sexto año cuando salimos de la primaria, que también estaba en el barrio, para que me escribieran recaditos, ¿no? Mis amigas, maestros, y yo también, porque a mí me encantaba andarle escribiendo recaditos a todo mundo. Entonces Ah, luego sí. agarraba el cuaderno de mi amiga y le ponía ahí, no sé, un pensamiento, ya ni me acuerdo, pero entonces supongo, ya ni me acordaba de esa libreta, pero supongo que yo también quería compartir y que me compartieran algo escrito, ¿no? Y es Ah, muy chistoso porque el maestro, uno de los maestros que tuve, si ya no me acordaba, me decía las superlatitas, porque era bien latosa. Sí, era súper latitas por, latosa. por la tosa, no porque traías latas o lo que sea. No, también pensé eso, pero no, sí era muy latosa. Pero era también muy, pues,
siempre tenía buenas calificaciones y creo que también era una estrategia para que me dejaran salir, porque si no, ese era el peor castigo, ¿no? Si Claro, no llevabas buenas calificaciones, pues estabas castigado. Y yo lo claro. peor que me podía pasar en la vida es que me encerraran. Y porque además soy muy miedosa. Entonces Ajá. los encierros no eran encierros con la tele, por ejemplo. Mi papá en algún momento simpatizó con el comunismo, entonces no había tele en mi casa, no se permitían los dulces, ni los refrescos, ni entonces imagínate, estás castigado y Nada te que oliera a encierran. capitalismo, ¿no? Entonces, si me encerraban y me castigaban, pues me perdía de un montón de cosas que sí podía con mis vecinos, mis amigos, y andar de vaga por ahí. No, faltaba quien me regalara dulces, aunque estaban prohibidos, que me echaba un vasito de refresco en la casa de no sé quién y que entonces, la verdad es que estar fuera de mi casa siempre fue para mí muy importante. Y eso aunado a que en algún momento de mi infancia mi casa estuvo muy poblada o la casa familiar porque vivía mucha gente, vivían tías con sus esposos, primas, pues era una vecindad. Las puertas estaban abiertas de la calle todo el día, se cerraban hasta la noche y poco a poco se fue vaciando y ya nada más nos quedamos mis abuelos, mis papás y yo, pero entenderás que el silencio se hizo enorme, ¿no? Grandísimo. Y los espacios que nunca fueron muy grandes se me hicieron inmensos y escuchaba ruidos, yo veía cosas. eh, Eso ya lo ocupo, me gusta mucho ocuparlo para la literatura, pero sí, sí se creó una dinámica, digamos, familiar y personal muy distinta cuando se vació, por decirlo así, la casa y se conformó en una casa más nuclear, ¿no? Más Claro. pequeñita, no tan caótica. ¿Qué hacían tus Y papás, Viviana? pues mi papá fue, pues, desde que yo me acuerdo hasta que se jubiló, fue funcionario, fue empleado de gobierno. Viajaba mucho porque estuvo en el programa este de solidaridad, que hacían programas sociales para el campo, sobre todo. Entonces se iba con mucha frecuencia y a veces no lo veíamos como, sí, muy seguido. Y mi mamá fue secretaria también durante mucho tiempo y trabajaba, tenía horario especial porque era madre de familia, pero de todos modos llegaba a la casa como a las 4 o 5. Entonces los abuelos medio se ocupaban de nosotros y bueno, eso era pura felicidad porque pues estábamos de vagos, mi hermano Los y yo. consentían, ¿no? No, y de vagos, sí, mi Claro. abuela ya nada más se asomaba a gritar, ya va a llegar tu papá y a correr, porque se supone que no teníamos que estar en la calle tan tarde y Ah. sí, eran muy pasalones en ese sentido. Entonces, yo Vivían tus abuelos, entonces, era su casa y con ustedes nosotros, vivían con sus sí, abuelos. Ujú. exacto. Entonces, sí, creo que dentro de toda esta estructura familiar rara, porque mi papá pues ateo, obviamente, anticapitalista, ¿no? Con estas ideas que pues le tocó justo en su época y las tenía muy, muy Fuertes. efervescentes en su momento. Y luego mi mamá hipercatólica, mi mamá así como de niña bien, de que qué va a decir la gente y que la niña se vista con vestido y, o sea, creo que hubo un contraste muy fuerte, ¿no? Pues Fuertes. eran los dos poderes que tenías en casa, que Claro, uno te decía una cosa y otro te decía otra, entonces era así como, a ver, espérese, ¿qué claro. hago, no? Y creo que fue muy interesante al final, pero sí hubo un montón de contradicciones, ¿no? Esto está bien, no, pero esto está bien, no, pero esto también, ¿no? Y es un poco también aprender a que es que nada estaba mal en realidad, ¿no? Se Ah, podía como claro. equilibrar eso, pero de pronto sí era conflictivo, ¿no? Oye, Viviana, ¿y a ti te gustaba? Yo también fui, fíjate que crecí mucho en idéntico como tú lo estás describiendo, pero acá en provincia y en Colima, en un barrio clase mediero. eh, yo también, para mí, la calle fue fundamental. Yo pensé, Viviana, por lo que te conozco sin conocerte, así como apenas creo que empiezo a conocerte, yo creí que había sido una niña así como muy de casa, como muy, leyendo, como muy, ¿no? De pronto pues eres Ujú. como muy seria, pero ya veo que tienes una
una sonrisa que te explota a la menor provocación. Y me causa dos cosas, ¿no? Uno, entonces, la calle era fundamental para ti, jugar, etcétera. No fueron Mm. a esa edad como que estuviste leyendo ni nada, o ya se daba algo de interés por la lectura o por otras cosas relacionadas. Bueno, eres bailarina también, o sea, Mm. ahí se empieza a gestar eso o hasta muy tarde, mucho después. No, pues es que estuvo muy interesante porque mi mamá tenía un conflicto con la escuela muy fuerte. Entonces mi mamá era muy exigente. Y antes de que yo entrara a la primaria, ya me había enseñado a leer y escribir porque ella como que le daba mucha vergüenza que yo fuera una burra, no, que llegara y que no entendiera. Entonces ella con mucha paciencia me enseñó, yo aprendí muy rápido. Entonces a mí me gustaba muchísimo leer y también durante esa época mi mamá me leía en la noche Ah, y me leía los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Pero un día, como yo ya sabía leer de chiquita, que descubro la gallina degollada, hijo. Y no, me dieron unas pesadillas. por supuesto. horre- No, pero no sabes cómo lo amé y lo disfruté. Entonces mi papá se dio cuenta y le prohibía a mi mamá, le dijo, no le leas eso a la niña, no se te ocurre, léele, pues sí, las cuentos de la selva, qué sé yo. Pero claro, pues uno es niño y mientras más te dicen que no, pues, ¿y por qué no? Claro. Entonces, había una cuestión ahí muy, que yo también me acuerdo de la sensación de que era terrorífica, pero era fascinante. Yo no, claro, ahorita que se duerman iba y Claro. sustraía el libro y claro, ese y el almohadón de Ese asunto de plumas. lo prohibido, ¿no? Claro, eso, y te dicen que no, y ¿por qué no? Ah, Y a la fecha, ¿no? Creo que todos de alguna manera hacemos eso. Y entonces me fascinaba eso. Y mi abuela, que pues que era una mujer sabia, em, pues yo luego le iba a hacer mis berrinches y lloraba y me decía, ay, no, no, ya, mejor escríbelo. Así como, yo ahora lo entiendo, así como, ya no me estés dando lata y vete a... ah, ah, Y, y de muy chica también empecé a llevar un diario. Ya tengo como, el otro día las conté como 300 libretas, porque no he parado. Digo, tengo mis temporadas y así, ajá. pero la verdad es que leer siempre me gustó mucho. Y los domingos, que eran los días que íbamos a visitar a los abuelos maternos, lejísimos hasta Azcapotzalco, a mí se me hacía muy, muy lejos en ese momento. A mí no me gustaba ir porque pues no estaba con mis amigos en la calle, no, mis primos allá eran, casi no los veía, era otro tipo de convivencia. Entonces me rebelé como a los 10 años y me dijeron, pues te vas a quedar castigada y te vas a quedar encerrada y sin tele y sin comida y así en un cuarto y yo, ya sabes, no me importa. Y me quedaba con libros y eso me encanta y se me iba el tiempo así rapidísimo. Entonces creo que fue una combinación, porque siempre me gustó muchísimo leer de muy chica, pero es que la calle era la calle, tú lo sabes. Sí, Era divertidísimo. O sea, sí, jugábamos un montón, sí. contábamos historias de terror. Me acuerdo que una vez nos quedamos jugando después de pedir dulces en Halloween y nos quedamos en círculo en medio de la calle, porque además la cerraban con los carros, no pasaban ahí, era una calle muy chiquita. Y estábamos contando historias de terror y estábamos espantadísimos, pusimos una vela. Yo creo que habremos tenido como unos entre 9 y 11, 12, Ah. hasta que salió una vecina y le empezó a decirle a su hijo con groserías, era el hijo de tú, ¿qué horas son estas? Está en la calle, cabrón. Y no, pero que lo metieran a él era que ya era tardísimo, porque a él era el último que nadie le hacía caso, era como animalito. No, pues yo cuando llegué a mi casa ya estaban todos dormidos. Y luego me dice mamá, ay, pues yo ni me acuerdo. Y yo, ¿cómo no? Se les olvida, todo se les olvidó y nosotros en la calle. Entonces, sí, como creo que hubo un buen equilibrio entre que sí me gustaba mucho leer cuando me tocaba encierro y castigo, Claro. pero cuando no, pues calle, sí, calle. Fíjate, Viviana, que por eso me gustan estas conversaciones, porque eso que dices, de cierta manera a mí me pasó. O sea, en la casa mi abuelo había dejado un librero que desafortunadamente tuve que dejar en Nueva Zelanda, lleno de libros, porque él era cronista deportivo y le gustaba leer y todo. Pero mi mamá lo puso en el cuarto de tiliches, ahí donde está todos los bártulos y los
ventiladores rotos y todo. Entonces yo después ya lo asociaría, pero en ese momento, cuando me castigaban, me mandaban ahí, ¿no? Me encerraban ahí 1 o 2 horas y yo lo que tenía, y la tengo todavía por ahí, Ujú. era el Tesoro de la Juventud y otros libros Ah, de Hermilo Abreu Gómez y todo, Canek y todo. Y yo cuando me castigaban, pues rondaba por ahí hasta que un día ya me senté y ya me puse a leer, ¿no? Dije, pues saqué un libro, saqué el de Carnegie, empecé a leer y todo. Y fue increíble, pues, ¿no? Esta cosa que del castigo que de ahí nace, digamos, nació en mí la pasión ujú. esta por la lectura y que no decía yo a nadie porque decía, bueno, si los libros están aquí donde está todo lo roto y todo, pues no debe de ser algo que no sirve tampoco, pues, ¿no? Entonces yo no Ujú. decía que leía. Entonces ahora mis amigos del barrio, los vagos y todo, dicen, oye, ¿en qué momento tú empezaste? Y ya les cuento la historia y le digo, pero yo no les decía porque me daba pena, cabrón, porque pues estaban los libros ahí donde estaba la silla rota y todo, y decía, pues los pinches libros también no sirven para nada, pues, ¿no? Yo te iba a Ujú. preguntar, porque hace rato que hablaste del silencio, Viviana, a mí una cosa, te lo pregunto, a lo mejor eso cambió, pero el silencio te gusta o el silencio te produce ansiedad, como antes, ¿no? Que una casa muy habitada y después se queda como en la completa desolación. ¿Cómo procesas eso en ese momento? ¿Cómo fue? ¿No te causó, digamos, estragos, miedo o te hizo más miedosa o lo que sea? Esa como desolación en la que ese vacío, por ejemplo. Pues yo creo que me ocurrió lo que nos ocurre, creo que a todos, que empecé a identificar ruidos de la casa. Entonces, la puerta, ¿no? La del zaguán que se abre, o la otra, la de madera, o las escaleras de la azotea, o el rechinido de una puerta de la alacena particular en la cocina. Entonces, como que haces un mapa de sonidos, creo yo, ¿no? Del lugar que habitas o del lugar donde más estás presente. Pero luego había ruidos que no. ¿Sabes que había un ruido que además todo mundo escuchaba? Y era que alguien aventaba una canica en la parte de arriba de la casa y la canica recorría toda la casa, así de extremo a extremo, como del Wow, fondo hasta el frente. Y eso se escuchó durante años, pero llegó un momento en que nos acostumbramos. Entonces, a veces llegaba gente a visitar y escuchaban, ¿no? En algún momento y decían, ay, que hay alguien jugando arriba. Nosotros, no, no hagas caso. Y había gente que sí se espantaba. Entonces, creo que uno aprende a familiarizarse con ciertos sonidos. También había la escalera que daba a la azotea, era una escalera metálica y hacía ruido cuando te subías, porque ya esas que escaleras que no están sí, fijas, pero como que siempre están ahí bailando. ya, Y, y a veces se escuchaba muy tarde en la noche que alguien subía corriendo y ese ruido era muy fuerte porque pues las escaleras eran muy ruidosas. O que bajaba y hasta yo sabía, claro, ahora sube y ahora baja. Y ya no había nadie. De hecho, cuando las escaleras, el abuelo ya había fallecido. Y me gusta, ya de más grande soy hiper miedosa, pero a cualquier lado que voy me gusta mucho escuchar el silencio, porque nunca hay silencio, siempre hay ruidos ya, Ahora vivo en un edificio y pues por supuesto digo, ay, claro, ya abrieron el portón del estacionamiento, ay, ya llegó el vecino, ay, ya, claro, y me encanta, ¿no? O sea, es como estar de chismoso, pero sin ver nada, es un sí. mapa nada más. Y a veces no, a veces sí a veces sí me gusta mucho estar en el mayor silencio posible y bueno, afortunadamente la habitación para dormir, la ventana es especial, entonces ayuda a que no se filtren tantos, y a veces sonidos, y a veces me gusta estar así como, ya voy a escuchar mi propio flujo sanguíneo y ya. Ah. Y sí, pero creo que los sonidos son súper importantes pues para hacerte en el mundo y para escribir historias, es maravilloso. Bueno, y fíjate que ahora que por eso me gusta preguntar estas etapas, porque pues ahora prácticamente estás como reconstruyendo muchos aspectos de lo que va a aparecer y de lo que va a ser tus historias, pues tus propias historias, tus cuentos, tus novelas, etcétera, ¿no? Lobo y todas estas Mm. historias, ¿no? Y ¿cuándo empiezas, Viviana, a como a leer y a tener esta noción de que me está interesando más
esta cuestión de escribir o se da a la par con otra cosa, porque también eres bailarina. ¿Cómo se da este encuentro con esta vocación, digamos, como escritora? ¿En qué momento tú la recuerdas que la tienes, que se te hace presente? Pues creo que me tardé mucho porque, claro, yo estuve bailando intermitentemente hasta que ya me metí en el taller coreográfico de la UNAM, pero yo estaba estudiando informática, o sea, esa fue como mi carrera de, porque ya sabes, en la casa, no, te vas a morir de hambre, ¿a quién se le ocurre? Yo quería estudiar, pues hacer como la formación de teatro, ya que estaba la danza ahí, ¿no? Y como también había pensado en filosofía, de, no, te vas a morir de hambre, ¿a quién se le ocurre? Entonces ahí voy yo a informática. Dije, no, sí, claro, me voy a morir de hambre. Y pues hice la carrera, la hice no fui, la hice en puros extraordinarios y finales porque la odié. Y Ah, ¿es en la UNAM? sí, entonces yo iba Ajá, a la facultad y de ahí me iba al teatro, me iba a la danza, participé en varias obras, estuve en taller coreográfico, o sea, pero la verdad, siempre estuve leyendo. Y yo siempre tuve la idea de que el escritor era un dios intocable, inalcanzable, o sea, que era un ser, así, alguien que era como completamente, o sea, ni siquiera se me pasaba por aquí que yo pudiera escribir, aspirar a escribir algo. Y ajá. pasó mucho tiempo, me fui a Italia un año a estudiar, hice una maestría en lingüística, o sea, como que me desprendí de eso que nunca me había gustado. Seguía con la danza y seguía leyendo mucho. Y fue justo cuando me dieron la beca que yo ya traía ese gusanito porque me descubrí que en mis diarios yo ya estaba escribiendo como cuentitos pequeños, ¿no? O sea, ya Ujú. no estaba escribiendo, hoy fui al cine o qué sé yo, lo que sea. Ya estaba haciendo historias y yo me preguntaba, pero ¿sí son historias o me lo estoy imaginando? No sé. Y entonces entré a un taller, que era como lo más, en ese momento para mí, lo que más me podía ayudar a O a confrontar lo que estaba definir haciendo. cosas, ajá. Pues sí, a saber si sí o si no. Apliqué para la beca esta de la Fundación para las Letras Mexicanas Ujú. y, y obviamente no me la dieron. Yo dije, ay, pues claro que no. Pero me habló Eduardo, que pues, sigue siendo ahí el Ajá. director, y me dijo, oye, sí, no te quedaste, pero ¿por qué no vienes? O sea, sí vale la pena que trabajes esto. Creo que hay potencial ahí. Y fui y estaba Orlando Ortiz dando un taller de cuento y me dijo, pues entra ahí con él, lleva tu trabajo y pues a ver qué pasa, ¿no? No, pues, no, o sea, no vas a tener beca, pero no te vamos a cobrar nada, tú ven. Y en eso me dan la beca a Italia y yo, ay, no, pues ay, me voy. Y ahí creo que ese viaje fue el que, la distancia quizá, no sé, tú qué has vivido fuera, a lo mejor tú te entiendes muy bien eso, como que esa distancia me ayuda mucho a decir, no, pues sí quiero, me encanta, además lo que estoy viendo y esta necesidad de, de plasmar las emociones o lo que estás viendo, los contrastes, los descubrimientos, porque pues, hay Claro. cosas que descubres todo el tiempo y así. Y ahí fue cuando dije, porque me fui y se me olvidó el taller. Y claro, se me olvidó, pues estaba feliz. Pero en la marcha igual me llevé libretas y escribía, pensé que sí, que regresé con muchas ganas de volver al taller. Y entonces ya que entré al taller, empecé a llevar los textos que tenía y me fue muy mal, Ah, sí. porque pues es que, digo, ahora lo entiendo mejor. En su momento sí estuve a punto de tirar la toalla porque la mayoría de la gente que estaba ahí ya tenía como esta validación porque tenían una beca, ¿no? Y ya estaban en un lugar que se supone que los estaba encaminando a cierto objetivo. Y yo no tenía nada, yo iba ahí como de arrimada. Y entonces eran muy duros conmigo, así, pero muy, muy como, incluso exigencias que no se hacían entre ellos, a mí sí eran así como, esto es una porquería. Ahora, te Y, cargaban, y, como decimos acá, el macho a ti. pero al final eso me ayudó un montón, porque la primera vez salí, yo, ay, sí, no, perdón por traerles esta porquería, y me fui muy triste. Yo dije, no, pues sí, no, no sirve, no. Pero luego lo empecé a ver y, no, sí tienen razón aquí, fíjate, no, sí.
Y me empecé a dar cuenta que quizá la rudeza no era necesaria, pero lo que decían era cierto. Ajá, Entonces, creo que sí me ayudó no, no creo, estoy segura que sí me ayudó a corregir ciertas cosas, a identificar ciertos vicios, y sigo en eso, porque siempre estás aprendiendo, por supuesto. pero creo que eso me ayudó mucho y al final lo agradezco muchísimo porque ahora sí que me aferré, dije, no, pues ahora y otro, y a tratar de solventar pues carencias que yo tenía, obviamente técnicas, porque pues una cosa es que te guste mucho leer y que a lo mejor estructures una historia, pero hay otras cuestiones que pues de las que yo carecía en ese momento que poco a poco creo que fui aprendiendo. Eso al final el taller me sirvió mucho, 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 mucho. ¿Qué llevaste ahí, Viviana? ¿Qué texto llevaste? ¿Los que conforman algún libro tuyo de cuentos? Sí, el primerito, el de Tu ropa en mi armario, Tu ropa en mi todos, armario, ¿no? todos esos cuentos los llevé y también llevé, no sé si llevé toda, pero llevé varios capítulos de Tras las huellas Ujú, ahí también. Entonces, la verdad es que sí fue una experiencia muy buena. Y Orlando, yo creo que era un gran tallerista, ujú. porque él esperaba que todo el mundo te destruyera, así de, ya, y al final te decía, bueno, ya todo el mundo ya te dijo lo que no funciona y tienen razón, escucha, ¿no? Ahora yo te voy a decir lo que sí funciona y dónde tienes potencial para hacerlo trabajar. Entonces eso era ya como una bocanada de aire fresco, porque él te decía, bueno, sí está mal esto, 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 pero creo que esto lo estás haciendo muy bien, estás manejando la atención muy bien por acá, este párrafo me gusta, esta idea está muy bien, pero no la desarrollaste. Y creo que esa guía también era muy útil, ¿no? Para que justo no te derrumbaras. Y con todos era igual, ¿no? Entonces siempre era lo mismo. Ya te destruyeron tus compañeros, ahora yo te voy a decir que Yo sí, te que voy a no, reivindicar. exacto. Sí, 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 sí. O a veces sí decías, y creo que era muy válido. Bueno, pero también acuérdense que es bueno equivocarse y que a veces es bueno tirar a la basura. Entonces, y eso yo lo aprendí muy bien. Tiro mucho, así, de pronto trabajo muchos textos y ay, no, de basura, 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 y ya, y no me tiento el corazón. Hay algunas cosas que sí voy guardando, pero hay otras Claro. que no, ya. Oye, Ujú. Viviana, primero, ¿a Italia fuiste con becas para qué? O sea, ¿fue una beca de qué? Pues yo estaba terminando la maestría en lingüística y Ajá, también estaba estudiando italiano y me encantaba leer en italiano, me sigue encantando, ya lo perdí mucho, pero bueno. ajá, Y hubo un convenio entre la UNAM y la Universidad para Extranjeros de Perugia, que era como para terminar una especialidad o una maestría ya. Y yo órale, apliqué y como cumplí con los requisitos, y creo que ayudó mucho que ya estaba en niveles ya más avanzados de italiano. claro, Creo que eso ayudó mucho. Entonces, facilitó. claro, entonces me fui allá como para, pues sí, completar lo de lingüística, pero allá yo me di vuelo y me metí a historia del arte y, y a literatura Y y como viajaste, por estaba, supuesto, y te confrontaste a ti sí, misma y te viste como desde lejos y toda esta cosa, ¿no? O sea, yo fue creo un que, intercambio académico más que nada, más que exacto, creativo, ¿no? exacto, sí, completamente, Pero tú lo sí, hiciste sí, creativo, pues, pero digo que era académico en términos no, sí, formales. sí, completamente, sí, había que cumplir y entregar cosas y Ajá, de hecho de ahí salió un cuento porque había una pareja de maestros muy, muy ancianos que daban lingüística comparada y se apellidaban los Katerinov y eran rusos, de origen ruso y ajá. eran muy, muy menudos, no parecían rusos, parecían duendes, flaquitos los dos, eran marido y mujer, pero se parecían físicamente, eran muy raros. Y me acuerdo que, como siempre, me atrasé y cuando era día de entregar el trabajo final, yo no lo llevaba. Y dijeron, no, bueno, hoy mismo en nuestra casa vamos a estar recibiendo, no hay problema. Y éramos varios. Y su casa era una casita ahí también como medio medieval, muy bonita, en Perugia. Y, y la casa también era muy rara, como muy oscura. Y luego me enteré que había rumores de que habían sido simpatizantes nazis y que estaban ahí refugiados.
eran muy viejos ya. Ya, Y de ahí salió un cuento que es ya. Todo de medio los misterioso, ¿no? Ahí. era muy raro, sí, nunca supimos, pero a mí me intrigaba mucho verlos porque hasta caminaban con el mismo ritmo, ¿no? Eran extrañísimos. Y sí, tienes razón, o sea, ese viaje me confrontó mucho. Claro. Sí, Oye, Viviana, me, me, me salté algo que quería preguntarte con el tema del diario. ¿Cuándo empezaste este diario que vienes trabajando desde hace años? ¿Cuándo lo empezaste a hacer en la... como a los 12 años más o menos, a los 12 tengo como las primeras entradas y luego que yo creo que lo dejé y ya de los 14 años para acá, así. Y sí, sí, hay periodos, ¿no? Como un mes, a lo mucho creo que lo he dejado 2 meses y otra vez y así. Sí, y no es ¿Qué diario, escribes pues. ahí, eh? O sea, el día o reflexiones o ha ido variando, o sea, ¿cómo lo ves ahora? Yo terminé de leer no hace mucho, porque es un diario interesante, el de Amiel, no sé si lo conozcas, el diario íntimo de Amiel, muy interesante, la etapa final de cuando muere, empieza a narrar él todo el proceso de enfermedad y todo es muy conmovedor, pero él reflexiona mucho y todo, pero siempre hace como relecturas él del diario, ¿no? Siempre va como atrás y, Ah, puse tal cosa y ahora estoy pensando, ¿sí me explico? mm, Entonces es muy interesante. Yo siempre he querido hacer un diario porque siempre tengo algo que contar, pero no he podido, ¿no? Entonces, por ejemplo, él lo llevó también de una forma claro. parecido a ti, ¿no? Ujú, ujú. Pero ¿qué ha variado? O sea, ¿tu diario se ha ido evolucionando o qué consignas ahí en el diario? Pues al principio, te digo que ahora que lo revisé es muy chistoso porque no, hasta la fecha y hoy salí a jugar con Susana. Nos fuimos de Ajá, pinta, ¿no? Y nos ajá, fuimos de pinta, casi nos cachan y mi mamá casi me descubre, y cosas así, ¿no? ajá, Y luego empecé a poner, obviamente, de los novios, uy, no, ya salí con no sé qué, recibí una carta y a veces hasta escribí ahí, la carta dice, ¿no? Y yo contesté. Y claro, ha ido evolucionando y ya tiene años que lo que hago es, cada que leo un libro, eso tiene muchos años que lo hago. Hay ajá, frases que me llegan mucho, que me hacen mucho pensar y las anoto en el diario y pongo de qué libro es, de qué autor, siempre. ajá, Entonces está salpicado de un montón de frases de libros que leo. Ay, los libros que leí, pongo fecha, lo acabé de leer, fecha tal, libro tal, ¿no? Pero también meto ahí, sí es como el día al día, pero por ejemplo, eh, no sé, ayer creo, antier, estaba bueno, pensando mucho sobre el cambio climático y estas cosas. Y la luna, porque estaba muy padre y tuve una noche terrible y estaba yo. Y me pregunto si quizá tuvieron razón y los astros. Entonces me pongo a pensar, pero lo relaciono con cosas personales. Pero hay un montón de notas, a veces hasta de ideas de que leo algo y digo, claro, un cuento que diga esto. Y lo anoto. A veces de ahí sí lo llevo a otra libreta que es la de trabajo y ya me ajá. pongo a trabajar. A veces no, entonces no he revisado todos, pero yo creo que si reviso voy a encontrar ideas que se quedaron por ahí como cosas que, pues sí, como recuento de cosas que han ocurrido. La enfermedad de mi papá, por ejemplo, ahí está. Los viajes que he hecho también siempre escribo. Sí, ha cambiado mucho, pero lo que creo que sí ha permanecido es las frases de libros. Y si veo una película, un teatro, algo que me emociona mucho, también lo consigno ahí. ¿Y has Sí, pensado en, pero perdón, no, dime. has pensado, es que yo soy un apasionado de los diarios, de las Ah, fotografías, de los cuadernos de notas y tengo mi librero especial para eso. Me movería ahorita para enseñártelo, pero pues, desmadraría todo aquí. Sí. Pero ya te mandaré una foto ahí Mm, al lado de mi sillón donde tengo, porque me parece un ejercicio, yo siempre estoy tratando de recuperar. Bueno, tú tienes mm, a las huellas de mi olvido, ¿no? Que al final mm. del día, también es un ejercicio, en contraste de la memoria, pues, ¿no? Y siempre me ha gustado porque de pronto hay gente, no sé si te pase, que te dice,
oye, fíjate, recuerdo tal cosa que hicimos, tú, cabrón, que me dijiste tal Ujú. cosa. Y para él fue un momento significativo y tú lo olvidaste, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser posible que ese momento yo lo olvidé y este amigo de Ujú. la infancia no? Lo, Y él me decía un primo, oye, ¿recuerdas cuando cortábamos las guayabillas y las vendíamos en el barrio? No me acordaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que haces, por eso te preguntaba, eso es una cosa verdaderamente maravillosa porque vas con, o sea, puedes ver tú, ¿hay algún momento, Viviana, en esta etapa de la infancia, de la adolescencia, aunque ya vamos un poco más adelante, pero hay un momento que haya sido así como muy potente para que te haya, hace rato hablado de la enfermedad de tu padre, pero hay algunos momentos que hayan sido para ti como de muy estremecedores en tu infancia, en tu adolescencia, así que te hayan marcado mucho, que recuerdes. sí, fíjate que, antes también escribo mucho mis sueños, sobre todo si son pesadillas. Ahí está lleno, lleno, lleno. Sí, y fíjate que ese es uno de los momentos donde creo que más intensamente escribí y creo que por eso volví a escribir, porque yo crecí con una prima que fue mi adoración y estuvimos juntas yo creo que unos 3 años, de los habrán sido 9 a 12 años, que es una etapa súper importante porque ya empiezan a darse ciertos cambios ahí físicos, hormonales, qué sé yo. Y nos sentábamos juntas, nos sacaban juntas del salón por traviesas, nos Muy íbamos de cercana, pinta muy juntas, sí, cercana. sí. Yo robaba dinero a mi mamá porque su mamá nunca tenía, y para irnos de pinta las dos, nos íbamos al cine a ver películas de adultos a los cines piojitos porque obviamente no podíamos entrar. Ah, Un día nos fuimos a nadar y fracasamos porque nos cacharon. No, no, o sea, éramos muy, muy, y nos queríamos mucho, mucho. Y su mamá decidió que la iba a mandar con una tía abuela, porque la tía abuela necesitaba a alguien que le ayudara. Y esa tía abuela le prometió que le iba a meter a estudiar. Y me acuerdo mucho que pues, éramos unas niñas, pero no éramos tontas. Y platicamos y le dije, pero es que te quieren llevar de criada. Y me dijo, sí. Y lo sabíamos. Entonces, y además se le iban a llevar bien lejos, ahí por Iztapalapa, ¿no? Nos prometimos que nos íbamos a ver, que los fines de semana nos íbamos a escapar, que el verano iba ella a ir conmigo, que íbamos a inventar ahí, y nunca para estar. pudimos. Ah, sí. Y entonces fue muy fuerte porque después de eso nos dejamos de ver muchos años, porque pues, cada quien, como que Tomas tu nuestra rumbo. vida tomó como rumbos muy distintos. Ella se casó muy joven y etcétera. Y, y nos vimos hace un par de años, después de muchos, y como las Magdalena, las dos. Un lloradero, Ah, sí. porque fue muy poderoso, sí, 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 Ah, sí, de hecho, sí. Y creo que eso en el diario, y eso sí son creo que de las etapas del diario en que escribía diario, así tal cual de, es que Verónica, y es que la extraño, y es que hicimos tal. Luego yo le hablaba por teléfono y nunca me la comunicaban. A ella no la dejaban usar el teléfono. No, 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 fue así una etapa muy, muy horrenda. claro. Sí. Oye, Viviana, ¿y has pensado en algún momento publicar algo del diario? ¿Publicar alguna etapa del diario? No, es algo muy personal. Sí, de hecho he pensado, no sé, En no sé, destruirlo. sí, en bueno, porque además debo confesar una cosa que todos los diarios tienen y que Ah, también creo que es parte de uno mismo, ¿no? Sí tengo cosas, porque además soy muy honesta con el diario. Uno se da cuenta, y por ejemplo, el de Patricia Highsmith, que recién anda por ahí circulando, que ya llevo rato hojeándolo, sí, y yo la he eh, estudiado mucho muy y bueno, sí, lo me gusta conozco. mucho su literatura, pero nunca, no me hubiera gustado irme a tomar una copa con ella. Se ve que era malísimo, como mala persona. Y su diario lo confirma. Y luego yo me puse a leerlo y me acordé de los míos y dije, claro, yo también he escrito cosas horribles, ¿no? Y un poco pensando en esto de que si todos dijéramos en su momento lo que pensamos, todos tendríamos cosas horrendas que hemos pensado y que no Pues, hemos pero dicho, por ¿no? supuesto.
y estoy segura que en mi diario hay en los diarios, hay en las libretas, hay un montón. Entonces, no creo que esté mal, creo que es parte de la naturaleza humana, pero creo que sí son muy míos. Sí. Y, o sea, sí, creo que sí es algo Bueno, muy... pero hay cosas, por ejemplo, perdón que te lo diga, no te lo digo con ningún afán de ofender ni nada, pero tú en Facebook eres muy honesta, si te echas Ah, unas, sí. eres dura, pues, ¿no? O sea, entonces, Sí, bueno, me sí. imagino que el diario tendrá cosas también, ¿no? Esa parte, por ejemplo, eh, que, que empieza, digamos, como a definir un tipo de personalidad y en la obra, por ejemplo, en tu obra se ve, ¿no? Claramente muchas de las cosas que estás contando, pero no, yo no me imaginaba que tuvieras un diario y para mí es siempre muy admirable porque es un ejercicio de verdad, yo lo he intentado y en ocasiones es muy difícil porque tú sabes que puede haber luego este artificio literario, ¿no? Que quieras hacer algo como literario para que alguien lo lea, ¿no? Pero Mm. cuando es así como tú dices, prefiero destruirlo antes que lean eso porque soy muy honesta aquí, van a pensar que soy horrible, ¿no? Pero como tú dices, también nosotros, todo mundo en ese sentido, lo somos, pues, ¿no? Fíjate que cuando ya haces estos libros que haces, Tu ropa en mi armario, estos cuentos y luego Tras las huellas de mi olvido, etcétera, que eso fue como en 2010, ¿no? Más o menos que publicaste Ujú. con trabajo antes. Me da la impresión de que de todas formas, en qué momento dijiste, ya lo eras? Porque lo que me dices y lo que me cuentas de estas lecturas, etcétera, y del diario mismo, es un ejercicio, obviamente, de escritura brutal, de vocación brutal, pero ¿en qué momento, dijiste, voy a ser escritora, voy a hacer una obra y voy a, ¿no? ¿Hubo un momento en ese, Viviana, o todavía no te la crees, digamos, ¿no? Pero pese a Creo todo lo que que, has escrito y todo lo que has hecho, etcétera, ¿no? es que esa pregunta que haces es bien interesante porque no, creo que no, todavía no llego a eso. Creo que disfruto muchísimo escribir, mucho, mucho. Luego lo sufro, tú sabes que se disfruta y luego se sufre también, pero no, no creo que haya llegado yo a un punto de que diga, "Ah, no, sí, soy escritora". Creo que es un ejercicio constante, creo que es un gozo constante, creo que también es un arriesgue constante, ¿no? Porque em, puedes escribir de muchos temas y puedes meterte a investigar. Hay libros maravillosos que no necesariamente tienen esta vena tan personal, aunque si escoges un tema ya es personal, ¿no? Por muy científico que sea, pero bueno. Em, pero yo siempre, todo lo que escribo tiene mucho que ver conmigo, aunque se ficcionalice muchísimo, aunque Ah, es se interesante saber distorsione eso. Ujú, todito, ¿no? Pero yo creo que siempre estoy en proceso. No creo todavía que esté en un punto en que diga, "Ay, no, sí, ya ahora sí soy escritora". ujú. No creo, no creo. Cuáles son ahí, digo, yo lo sé, ¿no? Pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Cuáles son estos temas que más que más te apasiona escribir, ¿no? Que más que te obsesionas con estos temas. Y si tienes como una idea de decir, yo quiero construir algo a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, me acordé que en una entrevista hablaste, que me gustó mucho, eh, que hablaste del huésped, por ejemplo, ¿no? Mm. De Amparo Dávila. Este, y en muchos sentidos, yo veo ecos, obviamente, ¿no? Pero conociendo tu propia vida, pues sé que vienen de ahí, de tu propia, ¿no? De tu propia casa, ¿no? De estos ruidos de los que has hablado, ¿no? De esta cosa como medio sobrenatural, ¿no? Que de pronto pasa en la realidad, pero también de esto que dices, esto que acabas de decir del diario, de esto que en ocasiones es otra parte siniestra que somos, ¿no? Cuando cerramos una puerta, ¿no? Y nos quedamos solos y hacemos cosas que Mm. que nadie podría pensar que hacemos, etcétera, ¿no? Yo tengo más o menos como delineado eso, ¿no? Lo que alcanzo a ver, pero ¿cuáles son los temas estos que te obsesionan y de los cuales
bien esto que has escrito hasta ahora. Mm. Creo que uno que me obsesiona muchísimo es la soledad, pero la soledad esta, no la soledad de estar solo físicamente, sino esta soledad como cósmica, por decirlo así, ¿no? No sé cómo decirlo bien. Ajá, Y también me obsesiona mucho esa delgada frontera, delgada línea que hay entre la cordura y la locura, porque ¿de qué estamos hablando, no? ah, Y cómo, de qué manera nos tenemos que comportar para ser funcionales en esta sociedad sin que se crea que estamos locos. ajá, Y, y por qué hay ciertas manifestaciones que son completamente horrendas no se consideran locura y otras que son torpes, tiernas, sí son locura, ¿no? O sea, ajá, creo que esa delgada línea me interesa mucho y creo que tiene que ver mucho con la soledad, porque justo la gente que no, o los personajes que a mí me gusta retratar con mucha frecuencia, que por alguna razón no se ajustan por completo a las normas sociales, siempre están en el borde de una cierta locura. Pero yo me pregunto, ¿es eso locura, en serio? ¿No sería como una normalidad más honesta, ¿no? Que la otra en la que sí encajas y que sí cumples con todos los preceptos y sí eres lo que se espera que seas y sí te comportas como se supone que te debes de comportar. Y, y creo que también me gusta mucho sublimar estos miedos a lo que creo que sí, sí estamos inmersos en mundos que, ay, no me quiero poner así como mística, pero creo que sí no, no, hay, no, pero sí, por favor. sí, creo que sí hay, pues cosas que no tenemos explicación, ¿no? O sea, sí hay hechos que ocurren que no sabemos por qué están ahí. Hay un libro buenísimo que me encontré hace no mucho que se llama Los Condenados, que no recuerdo cuál es el autor inglés, pero es de principios del siglo pasado, más o menos. Y, y él hizo un recuento con noticias periodísticas de prensa de Ujú, un montón de hechos inexplicables, hechos que, como los que salen ahora, ¿no? Ay, no, pues sí, se ve una luz que se me metió al popo. Y ujú, entonces él hablaba mucho de fenómenos naturales que estaban en la prensa, o sea, él no los inventó, él nada más como que los juntó todos, ¿no? No, pues un barco desapareció porque hubo un remolino inexplicable y no sabe nada de él, pero no hay rastros de él, ¿no? O se vio una luz espantosa en no sé qué cerro de una colina en tal lugar. Y entonces hace un recuento y su teoría es muy interesante porque dice, esos son los condenados, nosotros los que creemos en eso que no tiene explicación. Entonces, lo que hace el hombre órale. cuando no tiene una explicación científica de eso es desecharlo, ¿no? Decir que forma parte de una superchería o de creencias paganas o primitivas o qué sé yo, pero ahí están. Acaba de pasar lo de las auroras boreales, que tiene su explicación porque el sol se puso, pero ¿por qué se puso así? Nadie sabe, ¿no? O por qué ha habido estas coincidencias de que el 19 de septiembre tiembla, ¿no? O sea, a la misma hora además. Y a mí estas cosas me encantan porque creo que son, no, obviamente no vamos a encontrar una explicación, obviamente no, si nos ponemos racionales, pues no tenemos ni Menos. idea, ¿no? Eh, pero me gusta mucho jugar con, creo que la ficción Ujú, ayuda a sublimar estos hechos que sí ocurren, porque pues por supuesto que están ahí, y a darles un sentido estético. ¿Por qué no le órale. vamos a dar un sentido científico? Pues porque o sea, ni los científicos más agudos y Claro, avisados lo pueden hacer, menos nosotros, pero le podemos dar un sentido estético y eso me gusta mucho. Y creo que para eso sirve la literatura. claro. En tus libros, ¿cuál es el libro que, de tus libros de cuentos o de novelas, etcétera, cuál es el que más, como el que más te identificas, en el que más sientes que lograste todo esto que estás comentando? ¿O en Fíjate algún que todavía cuento? no. Sí, creo que todavía no en ninguno así como tal, pero por ejemplo me gusta mucho Fuego, el que está en la sonámbula Ah, de esta protagonista que está regresando de algún lado en un avión sobre la Ciudad de México ajá, y de pronto hay un pánico dentro del avión porque se dan cuenta que la ciudad está en llamas
y entonces aterrizan y de ahí, además, el aeropuerto está muy cerca del barrio donde crecí. Ah, Entonces la protagonista decide hacer una expedición a pie a su barrio a buscar a sus papás y a ver qué pasó. Y en ese camino, pues está todo chamuscado y no hay nadie. Está, la ciudad está como, los árboles están petrificados, está, no se topan con nadie, la gente que la sigue va desapareciendo, como que se va perdiendo en el camino. Y cuando llega a casa y toca desesperada de que por favor abren, que ojalá que estén aquí, abran por favor, despierta porque el libro que viene leyendo en el avión se le cae y alguien grita fuego. Entonces nunca se claro, acaba, ¿no? Es claro. como, Como ¿qué un pasó? ciclo, ¿no? Claro. Ajá. Creo que se podría acercarse más o menos a lo que quiero, ¿no? Oye, Viviana, en una ocasión te vi, este, bailando muy apasionadamente en un video de Facebook. Ah, Perdón que te haga esta pregunta sosa y tonta, pero ¿te produce ese mismo placer también escribir? Hay esta cosa de como flotar, como de este éxtasis en el que yo te vi representando, ¿no? Cuando estabas bailando, ¿no? De una forma, eh, pues, muy extasiante, ¿no? Como muy placentera, ¿no? Escribir también es eso, para ti, como bailar, ¿cómo combinas esto? ¿Sigues sí, bailando? ¿No sigues bailando? sí, no lo puedo dejar. Yo creo que eso va a ser siempre. Y siempre hago la analogía. Yo creo que bailar es como escribir, escribir es como bailar. Y ahí ocupo la frase de Margarita Urás, que uno se acuerpa cuando escribe y te Órale, acuerpas cuando bailas. O sea, no puedes escribir si no te acuerpas, ¿no? O sea, el cuerpo, parece que todo es intelecto, imaginación. No, el cuerpo está ahí. También la Ginsburg dice que si después de una jornada de escribir no estás cansado, realmente así, el cuerpo está cansado, no valió la pena a lo mejor lo que escribiste. Porque ellas sí dicen, es que el cuerpo, claro, o sea, por supuesto que confrontas todo, ¿no? Y el cuerpo está ahí. Y sí, yo creo que sí, claro, si te pones a bailar lírico, como hice yo, como he hecho muchas veces, así escribes, luego viene la coreografía y el rigor y hay que corregir y hay que reescribir y hay que, ¿no? O sea, ya, pero yo sí encuentro muchas similitudes. De hecho, tengo clases muy estructuradas de ballet, muy así, la técnica te tiene que, ¿no? O sea, y una cosa es que la conozcas y otra es que la apliques todo el tiempo en toda la clase, en la barra y así. ya. Pero de pronto tengo mis laboratorios de movimiento que son co- contemporáneos y que es lúdico y que es música más que es música menos estructurada la que usas, no son ocho, un, dos, tres, no, no son los seis tampoco, sino ya te metes a la Stravinsky que lo echa la bomba atómica y todos los Ah. ritmos se disparatan, ¿no? Y sí, yo encuentro muchas, muchas similitudes entre bailar y escribir. Oye, y con respecto a la escritura que decías en alguna entrevista dijiste que el Lobo fue como muy accidentado a escribirlo. ¿Cuál es tu proceso como de escritura? O sea, con Sangre Nueva, por ejemplo, fue como, normalmente dices que escribes en la noche, ¿no? ¿Y cómo es tu proceso? ¿Eres muy disciplinada o vas, digamos, trasteando aquí y allá, o cómo es, ¿no? Acá con Lobo dijiste que tuviste que ponerte después de llegar como cansado o lo que sea, y lo escribiste, ¿no? Y luego ya rearmaste cosas y luego no estabas como muy contenta y luego otra vez y hasta que, bueno, quedó. Pero ¿cómo es normalmente tu proceso de escritura? O sea, ¿eres muy disciplinada o no? ¿Cómo se No, da soy esto? un caos, soy un caos. Ya, yo envidio mucho a la gente que dice, traiga un proyecto y dice, voy a escribir 15 cuentos sobre las flores. Y te escribes 15 cuentos sobre las flores que funcionan. Yo no puedo. O que, sí, mi novela va a ser así, y este es el argumento, y esto es de aquí, ya está estructurado, y tengo mi diagrama y todo, y no sabes qué envidia me dan, porque no puedo. Lo he hecho, o sea, lo he intentado, así he procurado hacer. Y la única novela en la que lo intenté muy seriamente, me discipliné mucho y así no la he terminado.
La abandona, dije, "Ay, no, ya qué aburrición. Ya, No, no puedo con eso". Y ya, por ejemplo, fíjate, Sangre Nueva me pasó muy parecido a cuando Tras las Huellas, porque yo en realidad quería escribir un cuento, tenía muy claro qué cuento quería, dónde iba y dónde iba a terminar, estaba todo muy, según yo, lo tenía como muy claro. Entonces empecé a escribir y acabé una versión del cuento y dije, no, 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 pero es que esto quedó volando, esta idea está ahí flotando, no sé qué, y otra vez. Y de pronto cuando me di cuenta llevaba 60 cuartillas, dije, no, no, pues esto ya no es un cuento, ¿no? claro, Y era un caos porque empezó a crecer como de manera muy orgánica, poco estructurada. claro. Em, Iba pidiendo y, la historia más y más, los personajes, ¿no? y fíjate que fue bien raro porque con Sangre, a lo mejor porque ya tenía lo del cuento muy, muy, muy pensado, a lo mejor por eso entré como en frenesí de varias noches, estar así muy tecleando mucho, ya luego borré un montón, lo que luego hay que hacer, ¿no? Que tienes que Claro, depurar y cambié la voz incluso, metí a la amiga que no existía, ocurrieron muchas cosas, pero no puedo, no. Cuando doy talleres siempre les digo, miren, está esta metodología. Si a alguien le sirve, pues sígala y yo voy a tratar de acompañarlos de la mejor manera posible, pero yo no funciono así. Digo, que lo sepan por si me ven ahí medio dispersa, no crean que no les hago caso. Y a mí me gusta más fijarme en, bueno, no es que me guste, es que no me sale, pues, o sea, no, así, lo que sí me ocurre mucho, ahorita, por ejemplo, estoy metidísima con una historia, es que ya que, eh, ¿cómo decirlo? Ya que esa historia tuvo un crecimiento, un desarrollo en mi imaginación, ya no la suelto. órale. Entonces, pero incluso hay unas que, por ejemplo, hay cuentos, tengo ahí por ahí un montón, ya revisé de cuentos inéditos, y me doy cuenta que hay unos que tuvieron un muy buen nacimiento, ay, y otros no, nacieron horrible, así yo, ay, no, este Ya, engendro, pero a ver, yo lo quiero, vamos a arreglarlo. ya. Pero, y a veces me tardo mucho y tengo como unos 10 cuentos que escribí hace 2 o 3 años, que Ujú, apenas hace unos meses ya agarraron estructura, órale. ya se están portando bien, ya van a ir a la escuela. Ay. Pero, pero nacieron muy caóticos, ¿no? Ah, Entonces, y sí, mira, como no tengo prisa de nada, yo sé que hay gente que, uy, convocatoria aquí y allá, está bien, o sea, cada quien funciona claro. a su manera. Y yo no tengo prisa, entonces, no, no, sí soy, no, no tengo orden ni concierto, Es no. que así te ves, así te veo, por eso te lo pregunto. Digamos, así te veo sin prisa, haciendo lo tuyo, este, pero no dejas de escribir, pues, ¿no? Mm, Es decir, mm. estás constantemente así, creando, etcétera, etcétera, ¿no? Con toda y esa tranquilidad de la que dices, pero no dejas de escribir. Entonces, ahora estás reescribiendo, o sea, corrigiendo esos cuentos o estás en un nuevo proyecto en este momento, Pues de creo novela o de que cuentos o... sí, los cuentos ya están, ya les di como una trabajada que me gusta, entonces ya los quiero empezar como a exponer, a ver cómo se leen, ¿no? A ver Ah, quién se los echa. Y ahorita más bien estoy en un proyecto que empezó el año pasado, así muy intenso. Es lo que te digo, que luego empiezan así y ya después no. Y lo dejé y ahorita hace un mes más o menos empecé a revisar y me entusiasmó mucho y ahora ya diario estoy escribiendo. Es una novela. una Es una novela, claro. novela de una pareja que uno de los elementos de esa pareja un día sale corriendo sin avisar a dónde va, deja todo, llaves, dinero, celular, y el otro, el que se queda, empieza una búsqueda frenética de que, "¿Pero dónde está?". ¿Qué pasó? Y, y de pronto pues en esta caos de la búsqueda, de no encontrar, etcétera, le empiezan a llegar señales de la otra persona, como recaditos, llamadas. Y entonces es una búsqueda más personal del personaje, Ah, que es a través de la desaparecida, pero claro, ahí de la va, ahí va. ausencia. Órale. Exacto.
Oye, Viviana, no he hablado, bueno, hemos ido hablando, pero algunos autores, yo sé que uno va cambiando, obviamente, ¿no? Por eso uno se llena de libros, porque uno va cambiando. Pero en este momento hay algunos autores que te interesan mucho, que estás leyendo, que te gustan. Ay, sí, acabo de descubrir a Otessa Morgesen. Ah, Ay, no sé si la han descubierto. Ay, no, qué cosa tan maravillosa. Otesa, no la conozco. Pues yo la acabo de descubrir hace no mucho. Tiene una novela que se llama Mi nombre es Eileen y tiene otro nombre raro que es un lugar. Ajá. Em, es una mujer estadounidense, pero de origen iraní. Y tiene, es que eso es mi mero mole. Todas sus historias son muy aterradoras, pero no es el miedo de fantasmas, ni de monstruos, ni Ah, de apariciones, ni... por ejemplo, este de Mi nombre era Eileen, es una mujer que trabaja en un asilo de ancianos y que además tiene un padre alcohólico que es un desastre y conoce ahí a una compañera de trabajo con la que aparentemente hace muy buena relación, pero luego resulta que esta pues es muy siniestra esta amiga, es muy oscura y, y bueno, no voy a espolear, búsquenla porque está buenísima leerla pero sin embargo esta relación horrible con esta supuesta amiga que medio se convierte en pareja también es el detonante para que ella se dé cuenta dónde está y decida si quiere seguir estando ahí o no quiere seguir estando ahí. wow, ¿No? Es un poco como normalizar el horror claro, y después respirar tantito y decir, ah, no, pero esto no es todo, hay algo más que esto, ¿no? claro. Entonces, me parece súper interesante esta escritora, la acabo de descubrir De y dónde es ella? es estadounidense, pero es de Ah, origen iraní. Entonces, órale. se nota porque sí tiene cosas muy raras. Y bueno, y Como estoy di- releyendo a Dostoyevsky, que siempre regreso. Ajá. Estoy leyendo El idiota, que me encanta esa novela. Y ¿Cómo además no? cada que relees a ese señor es otra Sí, cosa y otra cosa y otra sí. cosa. Yo releí hace poco el diario de un escritor y también es genial. Este, Sí. es, Y pues Patricia con su diario ahí, claro. de a poquito. Sí, como oráculo. A ver ahora qué Para dice que no aquí. te caiga tan mal, ¿no? Oye, Exacto. Viviana, no quiero darte todo tu día, pero quiero hacerte un par de preguntas más que tienen que ver con lo que estás haciendo, que me parece un proyecto interesantísimo, ¿no? El de Cáspita, ¿no? ¿Cuándo empezaron con este proyecto y cuándo empezaste con Javier Elizondo, ¿no? Que veo unas publicaciones hermosas, vi una de Guillermo de la Torre, creo, de instantáneas. Ah, sí, O sí, sí, Gerardo de de la Torre, Gerardo, ¿no? Gerardo, Gerardo, sí, sí. sí. Pues, Este, ¿qué están haciendo con este proyecto? Cuéntame, porque estás haciendo como todo muy tranquilo, pero estás haciendo un montón de cosas. Hiciste también, ¿no? Estuviste trabajando mucho por 10 años, creo, en lo de la otra aventura con mm, Bresgay, con etcétera, Rafael, ¿no? sí. ¿Y cómo surge este proyecto de Cáspita que me parece muy interesante ahorita en un mundo en el que queremos hacer libros rápidos y lo más barato posible y que se venda lo más posible y no para sostener estas grandes transnacionales y ustedes van y hacen las cosas todo manual y no todo artesanal, todo muy entrañable, pues, ¿no? Pues empezamos justo un poquito antes de que empezara la pandemia, llegó la oportunidad y ya teníamos como una idea de hacer un proyecto editorial porque a los dos gusta un montón. Y llegó la oportunidad de comprarnos una Rizo y dijimos, y además yo ya tenía aquí, ya tenía herramienta para encuadernar, una imprenta Ah, de tipos, las vi en un video. tipos, ¿Eh? sí, o sea, ya teníamos ahí Hermoso, sí. varias cosas, y entonces llega la Rizo y dijimos, no, ya, ahora es cuando, ya. Y ha sido un caos, porque tú sabes que eso de, y sin Sí, apoyo de nada, pero es muy divertido. Y luego obviamente la pandemia lo empujó mucho porque pues nos encerramos, como la mayoría los que logramos hacerlo. Y, y empezamos, fue siempre como muy lúdico, fue siempre como, ¿sabes qué? Vamos a jugar, pero ujú, vamos a jugar en en serio, o serio. sea, sí, sí, o Claro. sea, tratando de cuidar todos los detalles, de aprender, aprendimos muchísimo, seguimos aprendiendo,
la hemos cagado mucho también, eso es parte del proceso, Claro, y creo que eso ha sido muy gozoso. Entonces, lo del radio sobre todo fue porque estaba, a Javier le gustaba muchísimo, pero en el momento de la pandemia sí era como una ventana al mundo. Y además fue bien inesperado porque luego había gente que se comunicaba con nosotros de lugares sospechado. completamente, sí, y a veces después conocimos gente que escuchaba que ni idea y fue muy interesante y era como un diálogo contigo mismo, pero al mismo tiempo pues con tu proyecto, ¿no? Con lo Ah, que estabas ofreciendo de música, de entrevistas, de descubrimientos. Descubrimos un montón de música que no conocíamos y ahora pone esta y ahora esta y ahora esta. Entonces, todo muy divertido. Y lo de los libros, pues es muy complicado, pero la idea siempre fue hacer libros muy bonitos, de muy corto tiraje, porque no podemos hacer más, pero claro. también regalarlos. O sea, que el EPUB el PDF es libre, ¿no? O sea, Ah. si lo quieres leer, léelo, ¿no? ¿Ya no Si quieres continuaron el con ese proyecto objeto, entonces? sí, Pues, ahorita es que Javier ya no está, Javier falleció en diciembre. no Y sabía. yo me está costando mucho trabajo, pero hay dos libros que uno que es de Citlali Rodríguez, que se llama Poesía y Desempleo, que ya estamos trabajando. Ah, sí, 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 lo conozco. ¿Lo había sacado antes en otro sitio o no? Sí, Sí, ¿verdad? y ahora viene Sí, yo lo corregido y vi. aumentado. Ah, Sí, órale, está padre, ese libro está padre. es, Yo la enseñé en un curso de maestría en el que doy. Enseñé, bueno, la obra de Citlali y mencioné este libro. Interesante, sí. entonces, sí, ya vendrá el corregido y aumentado. Y hay otro proyecto que no sé si se logre, pero ojalá que sí, que se llama Retrato de un bailarín y que será justo como las memorias de un bailarín cuyo Ujú. nombre todavía no puedo revelar, pero no, sí, obviamente me está costando muchísimo trabajo, Está sola ahora, pues, trabajando, digamos. Pero es un pero proyecto hermoso. Yo vi este, todos sus máquinas y todo, y está muy interesante, ¿no? sí, Es una, ese proyecto sigue, claro, sí. claro. Pues, Viviana, la verdad es de que eh, tú sabes que nos podemos pasar aquí todo el día porque tengo como 250,000 palabras y yo sabía que siempre me pasa en las entrevistas que he hecho, siempre me pasa que me quedo de pronto hasta más vacío porque quisiera saber más de más cosas que hemos tratado, Mm. pero yo creo que ha sido muy interesante platicar contigo y ver la verdad de pronto estos ámbitos que en muchas entrevistas no se tocan, pues, es decir, como te decía, se centran en libros, se centran en la promoción de tal específica obra, etcétera. Y esto que has contado, digamos, de la infancia, ¿no? Y que has contado este tema de los ruidos y yo lo veo así, cómo eso ha, de alguna forma, este, terminado en estas obras que haces con todos estos ambientes, pues en muchos sentidos también muy, muy siniestros, pero también como muy sobrenaturales, ¿no? Como lo cuentas en Lobo, ¿no? De esta pareja que ahí se enclaustra, ¿no? En donde no hay ni agua, Mm. etcétera, y está un gato tuerto ahí, toda esta cosa, ¿no? Cosas raras, insólitas, sobrenaturales, ¿no? En ocasiones sin tener que llegar a lo vampiresco ni nada, pero simplemente dentro de la cotidianidad, ¿no? Esta cosa que sucede dentro de la cotidianidad, que está en tu obra y que yo, obviamente, tus lectores los invito y a los no lectores que vean la entrevista, obviamente espero que se acerquen a tu obra, que te conozcan y que, bueno, que sepan que además de todo eso, trabajas, eres una editora, has hecho muchas cosas también dentro del ámbito del baile, que bailas extraordinariamente bien, ¿no? Que te pueden ver en Facebook también. Y te agradezco mucho, Viviana. La verdad es de que muchas gracias por aceptar esta conversación. Ha sido, la verdad, un placer y espero salirnos de tus historias y ahora sí podernos encontrar para que no te escapes cuando nos vemos en algunos festivales y poder platicar, ¿no? Poder platicar pronto
en persona, a ver si te busco ahora que vaya a Ciudad de México y podamos platicar y me enseñes los libros que están haciendo en Cáspita, ¿no? Te mando un Claro que sí, enorme será un abrazo placer. y muchas Igualmente. gracias. Gracias a ti. A ver. Viviana, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad A que ha ti, sido muchas un gracias. placer escucharte y de verdad quisiera, tengo planeado pronto un viaje a Ciudad de México, te voy a mandar porque perdí tu contacto, no sé qué pasó, yo cambié también de teléfono y ya A después, lo ya cuando te mejor. buscaba en el WhatsApp, ya no te encontré, entonces dije, ojalá sea todavía este email y por eso te Mm. escribí, te agradezco que me hayas contestado No, y a ti, muchas gracias. y muchas gracias, ¿no? Cuando vaya para allá a ver si tienes chance y nos vemos para platicar y tomarnos un cafecito por ahí, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Gracias, Viviana, que estés Hasta muy luego. bien. Nos vemos Bye. pronto. Bye. Chao.